Si se va a contar una historia, se debe contar con sinceridad, capturando cada detalle no con el objetivo de aterrorizar, sino de revelar la verdad. Esta historia es realmente objetiva, aunque tiene un sudario de misterio y malicia envuelto a su alrededor. Lo que alimenta estas palabras no es simplemente creatividad, sino experiencia de primera mano, un encuentro que alteró la trayectoria de la vida de un joven llamado David en un pequeño pueblo de Sudamérica. Esta es la verdadera historia de Ouija. David no era ajeno a lo sobrenatural. Había crecido escuchando historias espeluznantes sobre espíritus locales, algunas de las cuales habían perseguido su ciudad durante siglos. Pero al ser un individuo racional, nunca permitió que estos mitos lo consumieran. No fue hasta que encontró la tabla Ouija que su racionalidad fue puesta a prueba. Fue un grupo de amigos quienes presentaron a David la tabla Ouija. Intrigados por la perspectiva de conectarse con lo sobrenatural, se reunieron en una mansión abandonada en las afueras de su ciudad a última hora de una noche de otoño. El brillo de la juventud cubrió su miedo, y los niños se rieron mientras intentaban establecer contacto con lo desconocido. Al principio los resultados fueron decepcionantes. El puntero no se movió mágicamente, y los sonidos de la noche permanecieron intactos. Sin inmutarse, los amigos decidieron apagar las luces y probar suerte en total oscuridad. El inquietante ambiente comenzó a filtrarse en los huesos de David cuando la habitación se sumergió en la oscuridad absoluta. Fue en ese abismo negro donde comenzó el juego. La planchette hizo los primeros movimientos débiles, deletreando letras aparentemente aleatorias. Los chicos, descartando la acción como una mera broma, comenzaron a burlarse del espíritu que habían invitado, haciendo preguntas frívolas sobre el más allá. Sin embargo, su alegría se desvaneció a medida que las respuestas se volvieron más específicas. La entidad supuestamente sabía demasiado sobre sus vidas, sus miedos y sus sueños acariciados en secreto. El corazón de David se aceleró, el escalofrío incitado por la enormidad de la situación se apoderó de él en un vicio despiadado de miedo. La ansiedad le hizo nudos en el estómago mientras una fuerza invisible continuaba afirmando estar conectada a uno de ellos. El pavor fluyó como un río helado por sus venas, mareándolo. Presumido preguntó, ¿hay alguien con nosotros ahora mismo? La planchette se movió lentamente hacia el sí. La revelación los desquició, hizo visible el sudor rompiéndose sobre su tez pálida. Intercambiaron miradas temerosas en la oscuridad de la obsidiana, desapareciendo solo para reaparecer por el destello de la luz efímera de las velas. ¿Quién eres?, preguntó David, con la voz temblando con un cóctel de desesperación y miedo. Zozo deletreaba la planchette y un siniestro escalofrío se elevaba por el aire. Habían oído hablar de este nombre, una entidad malévola capaz de atraer a los humanos a una red paralizante de mentiras y miedo. La diversión y los juegos ya no existían, la tabla Ouija había abierto una puerta de entrada a un mundo al que no estaban preparados para enfrentarse. La habitación se hizo más fría, y la luz de las velas fluctuó como si tuviera dificultades para mantenerse firme. Ninguno se atrevió a hablar, y algún que otro suspiro fragmentó el espeso silencio. En contra de su voluntad, David miró a la esquina de la habitación solo para encontrarse con un par de ojos que brillaban en la oscuridad. Uno de nosotros tiene que mantener la conversación, resonó una voz incorpórea. Lo que siguió fue un inquietante interrogatorio que ocultó sus secretos, y los mostró en un escalofriante plato de revelación. David quedó paralizado por el miedo, dejando su lengua incapaz de confesar o negar. Antes de que pudieran reaccionar, una fuerza física tomó el control de ellos, arrancando la planchette y deletreando amenazas siniestras. La entidad prometió tormento eterno a menos que cumplieran sus deseos sangrientos. Los destellos de camaradería que habían mantenido unido al grupo comenzaron a resquebrajarse. Como títeres sobre cuerdas, sus destinos bailaban al borde del abismo. El sudor frío que brotaba de sus frentes brillaba como heridas mortales bajo la escasa luz de las velas. Las sombras que se avecinaban se condensaban a su alrededor, y los niños sabían que no estaban solos. La presencia incipiente se hizo tangible, congelando el aire en su toque inaugural. Los latidos de su corazón provocaron una tensión ensordecedora y el aire se espesó de miedo. De repente, gritos desesperados de terror rompieron el inquietante silencio, impulsándolos a un vórtice de caos aterrorizado. Escalofríos inquietantes corrieron por sus espinas al darse cuenta de que habían desatado algo fuera de su control. La planchette se lanzó hacia el adiós y, como liberada de un hechizo, el ambiente dominante se calmó. Salieron corriendo de la casa, dejando una velada de emoción destrozada en una noche de puro horror. La terrible experiencia no terminó con esa fatídica noche. A partir de ese día, David y sus amigos se vieron ensombrecidos por una presencia malévola. El miedo lo siguió como un fantasma persistente, drenando la vitalidad de su juventud. David quedó marcado, atormentado por los acontecimientos de esa noche de vigilancia. Consultaron a personas experimentadas en busca de alivio de la opresión que se había apoderado de sus vidas. Se sugirió que el primer paso hacia la liberación era romper el silencio y no dejar nada velado. Finalmente, decidieron divulgar todo a sus familias. Su narrativa fue recibida con un silencio espeluznante y la ausencia de incredulidad. Las expresiones en los rostros de sus familias decían una confirmación silenciosa, que ya estaban al tanto. Los padres de David hablaron de una oscuridad que se había arraigado en su pueblo mucho antes de que nacieran.
La tabla Ouija, sin saberlo, se había convertido en su invocación accidental. David intentó seguir adelante, enterrando los recuerdos inquietantes en lo más profundo de su conciencia. Pero Zozo siempre estuvo ahí, una presencia efímera en cada sombra. Era un nombre que atormentaba sus sueños, enviándolo a convertirse en terrores nocturnos. Con el paso de los años, su historia se desvaneció en la oscuridad, pero no para David. La experiencia no era una mera historia que pudiera decolorar con incredulidad o racionalizar, era parte de su pasado, haciéndose eco de las aterradoras capacidades de lo desconocido. Nuestro mundo está cargado de incertidumbre, pisando la línea de lo conocido y lo trascendente. Incluso en la adopción de avances y avances, lo desconocido se mantiene firme, un enigma que espera ser revelado. Y para algunos, esa revelación tiene un precio demasiado costoso que redefine sus creencias y sus vidas. Es esencial que dejemos que nuestra curiosidad no anule nuestro buen juicio, perturbando el equilibrio entre nuestra realidad y la de lo desconocido. La tabla Ouija es solo un fragmento de muchas formas en que nuestro mundo se cruza con el místico, y debemos ser cautelosos cuando decidimos cruzar esa línea. Pero para David y sus amigos, los daños no se pudieron deshacer. La noche que jugaron con la tabla Ouija se convirtió en una lección eterna, una desgarradora saga de inocencia perdida, y un testimonio de su voluntad de sobrevivir. David continuó viviendo su vida, aunque con una carga que nunca pudo soportar. A menudo se encontraba parado frente a la mansión abandonada, atormentado por los recuerdos que habitaban dentro de esos muros desgastados. A medida que avanzaba el tiempo, David dominó su miedo, adoptando una filosofía que le inculcó valor en su corazón. Aprendió que la única manera de derrotar el miedo era afrontarlo. Al hacerlo, transformó sus aterradores encuentros en historias de supervivencia y coraje sin inmutarse. Son estas historias, como la de David, las que cambian los paradigmas de nuestras creencias, obligándonos a percibir el mundo a través de lentes ambiguos. Nos recuerdan que debemos respetar las perplejidades del cosmos, los misterios que existen más allá de nuestro reino tangible, más allá del parpadeo de la luz de las velas. La narración de David reafirma el hecho de que si bien el reino místico es atractivo, a veces es mejor mantenerlo a distancia, respetar sus límites y dejar que el enigma continúe estimulándonos e inspirándonos desde lejos. Estos cuentos eternos son recordatorios de la verdad universal. No importa cuán avanzados o evolucionados se vuelvan los humanos, siempre habrá aspectos del universo que están mucho más allá de nuestro alcance. La historia de David sigue contándose, no como una memoria autoindulgente, sino como una historia fascinante que advierte y encanta a partes iguales. Como nos recuerda esta historia, la emoción se combina con el peligro en el borde de territorios inexplorados. La historia de David y sus amigos resonará para siempre en los pasillos de su memoria compartida, enseñando a la generación futura el aterrador parentesco entre el atractivo y el desastre. El tablero Ouija, un simple juego de mesa, tiene el poder de desatar entidades incognoscibles. Su peligroso potencial no reside en el tablero en sí sino en manos de personas como David y sus amigos, personas cuya curiosidad superaba con creces su comprensión de cosas más allá de la comprensión humana. Al final, la historia de David no debe generar miedo, sino inculcar conocimiento y prudencia. A veces, al dar un acto de fe en el abismo de lo desconocido, es posible que nunca emerjamos o que podamos encontrar un mundo más allá de nuestra imaginación más salvaje.